Buen día, les voy a explicar cómo hice la base de datos para el parcial. En primer lugar, comenzamos abriendo el Access para posteriormente darle el nombre a nuestra base de datos. En este caso se va a llamar bancos. Posteriormente vamos a seleccionar dónde lo vamos a guardar. En este caso yo elegí el escritorio y comenzaremos con la primera tabla, en este caso sucursales. Le colocamos el nombre y le damos a aceptar. Y comenzamos con los nombres de los campos. El primero, que es el código de la sucursal, el cual tiene la clave principal, tipo de datos numérico. Pasamos al segundo campo, en este caso nombre, texto corto, y en el tamaño del campo lo ponemos en 15. Seguimos igualmente ahora con ciudad, tipo de datos texto corto y tamaño del campo 15 también. El siguiente sería la fecha de apertura. Lo escribimos y de tipo de datos le ponemos fecha, hora. Abajo en el formato le colocamos que es tipo de fecha corta. Pasamos al siguiente y le pondremos si es abierta o no esta sucursal, tipo de datos sí y no, y lo guardamos. Aquí ya tenemos lista la primera tabla. Nos quedaría algo así. Lo extendemos para que podamos ver bien lo que vamos a escribir y cómo nos quedó. Y pondremos aquí un ejemplo cualquiera, algunos números como un código de sucursal y el nombre. Por lo menos si fuera el banco, no sé, de Venezuela, tenemos el nombre de la sucursal de la avenida Baral en la ciudad de Caracas. En la apertura, como no tenemos los datos exactos, le colocamos cualquier fecha solo como un ejemplo, y hacemos lo mismo con los siguientes registros. Como podemos ver, en la parte de si la sucursal está abierta, la opción de sí y no nos crea esta casillita en donde podemos marcar la respuesta. Seguimos colocando sucursales. Se colocó la de Caraballera en La Guaira, la de Turmero en Aragua y así sucesivamente. Ahora pasaremos a hacer nuestra segunda tabla, que en este caso es clientes. Veamos los datos que debemos colocar. El primero es DNI como clave principal, con tipo de datos de texto corto y un tamaño del campo de 9 caracteres. Posteriormente colocamos nombres, texto corto, tamaño del campo de 15 y apellidos, texto corto, tamaño del campo de 20, tal cual como sale en la tarea asignada. Seguimos con dirección. A este le colocamos memo, también conocido como texto largo, número de teléfono
11 caracteres y nuevamente código de sucursal. Nos quedaría de esta manera, así se nos vería ya una vez diseñada la tabla, y posteriormente colocamos algunos ejemplos. DNI viene siendo como una cédula de identidad, así que la colocamos de esa manera. Y aquí estoy poniendo yo mi nombre, como si yo fuera parte del registro: Erika González Rodríguez, dirección Macuto, teléfono 0414-163-1217. El código de la sucursal, pues de las que ya habíamos colocado antes. Y hacemos lo mismo con otros 4 registros. Una vez terminado, pasamos a la tercera tabla, que en este caso sería cuentas. Observamos los campos que debemos utilizar, y el primero es número de cuenta, con un tipo de datos numérico. Pasamos al siguiente, que sería fecha de apertura. Le colocamos tipo de datos de fecha, hora y un formato de fecha corta. Luego el saldo, con un tipo de dato de moneda, y en formato debemos seleccionar la moneda que vamos a utilizar, en este caso el euro. Ahora viene nuevamente el DNI, el cual lo llevo de una tabla a la otra para no tener que reescribirlo. Y listo, ahí está. Nos queda de esta manera. Lo extendemos para poder verlo mejor. Y como un ejemplo, un número de cuenta, colocamos pues cierta cantidad de números para tener un ejemplo del registro. Colocamos nuevamente la cédula de identidad o DNI y hacemos un ejemplo de cómo funciona cada uno de nuestros campos.
Aquí en saldo podemos ver que nos queda el símbolo del euro y supongamos el saldo que tiene cada de las personas que estamos colocando. Y hacemos lo mismo con los otros 3 registros. Una vez los 5 registros, pasamos a la última tabla, que sería la tabla de movimientos, en el cual el primero sería código de movimiento con la clave principal, autonumérico. El siguiente sería fecha, fecha hora y fecha corta en formato. Luego sería tipo de operación, texto, y en tamaño del campo le colocamos el número 1. Tal cual como dice en el ejercicio. Cantidad, moneda y euro. Cantidad como nombre de campo, moneda como tipo de dato y euro como formato. Por último, número de cuenta, nuevamente, numérico y formato entero largo. Tamaño del campo entero largo. Aquí ya tendríamos lista la última tabla y procedemos igualmente a colocarle algunos registros como un ejemplo de cómo se podría ver nuestra tabla. En tipo de operación coloqué D como depósito y R como retiro. Y así es como nos quedaría nuestro ejercicio de base de datos de bancos. Aquí les muestro cómo quedaron las 4 tablas al final. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver.